Si eres entrenador online y has llegado a este vídeo, muy probablemente es porque quieres escalar realmente tu negocio, ya tienes al menos, seguramente ya tienes al menos 1 o 2 clientes, pero quieres escalar eso muchísimo más. Y no te voy a hacer perder el tiempo absolutamente nada, te voy a dar lo máximo posible en el menor tiempo posible, dentro de que va a ser largo, como ves, este curso, pero de verdad que voy a condensar todo lo que tienes que saber. Y esto te lo digo no por decir, sino porque este curso que vas a ver ahora mismo es un curso que era de pago y he decidido ponerlo directamente para que tú, en este caso que ha llegado este vídeo a ti, puedas disfrutar, y no solo disfrutar, sino aplicar con aplicabilidad práctica inmediata todo lo que enseñamos aquí. ¿Vale? Antes de nada, si no sabes un poco quién soy, igual lo podrás ver por redes, pero bueno, soy Ander Aguado, llevo ya más de 8 años ayudando a entrenadores online a que puedan vivir perfectamente de su pasión, e incluso llevado a personas a ganar entre 100, 150, incluso 200.000 euros al mes. Que sé que son cifras que igual te parecen un poco locas, pero entiendo que esto parezca loco al principio cuando no conoces los sistemas. Por eso mismo te quiero mostrar un poco todo lo que debes saber para poder, quizás no llegar a estos números, pero incluso llegar a un 10% de eso que ya puede cambiarte la vida. Así que dicho eso, te dejo directamente con el curso. Importante, todo lo que vayas a aprender aquí, aunque no lo apliques al momento, ¿vale? Ten en cuenta todo esto, apúntalo, ten como la decencia, ¿no?, de tu parte, querer aplicar todo esto en tu negocio y no simplemente esperes que las cosas pasen, sino que aplícalo. Te adelanto también que esto no es un curso en el que haya ninguna venta escondida ni nada del estilo, es puramente para que tú lo apliques y lo tengas para ti, como a mí me habría gustado tenerlo hace bastantes años. Te dejo con ello. Pues vamos con el módulo número 8, ¿vale? Y en este caso vamos a estar tratando estrategias para optimizar y retener a nuestros clientes, ¿vale? Estamos ya, recuerda, para situarte, este es un punto en el que ya sabes perfectamente cuál es tu cliente ideal, ya sabes perfectamente cómo calentarlo por historias, ya sabes cómo llevarlo potencialmente a que te rellene un formulario, potencialmente después ya llevarlo a videollamada, luego ya cerrar al cliente, luego ya trabajar correctamente con el cliente, utilizar buenas herramientas para organizar tu tiempo y demás, pero luego hay algo muy importante, que es optimizar aquel trabajo que hagas con el cliente y sobre todo retener a ese cliente para que el lifetime value, como comentaba en módulos previos, sea mayor, ¿vale? Como comentaba, y voy a hacer un recap, el lifetime value es la vida media del cliente, ¿vale? El lifetime value será mayor cuantos más meses renueve, ¿vale? Cuantos menos meses renueve o cancele antes de tiempo, que esto tendréis que gestionarlo de otra manera con procesador de pagos, pues peor, ¿vale? Entonces, tu idea es que haya más renovaciones para que el LTV, el Lifetime Value, sea mayor. Ya te diré a futuro cómo tendría sentido que tú puedas calcular esto, pero ¿por qué es muy importante que tengas en cuenta el LTV o el Lifetime Value? Porque igual ahora no, pero si a futuro quieres tener un equipo y quieres tener, ejemplo, 1000 clientes, ¿vale? Te adelanto que ya he trabajado con personas del fitness, solo una, pero personas del fitness que tienen más de 1000 clientes en asesorías. Puedes hacer el cálculo, o sea, si son 1000 clientes y el trimestre cobra 300 euros, te puedes hacer la idea el dinero que puede estar haciendo una persona de este estilo al mes, ¿vale? Lo hay, como te digo, no puedo decir el nombre obviamente, pero hay una persona que sí que lo hace, que yo sé de primera mano porque lo he estado gestionando. Entonces, cuando quieres llegar a esos puntos es muy importante el LTV. ¿Por qué? Porque si el lifetime value, ejemplo, si el lifetime value del cliente es de 250 euros, tu CAC, es decir, tu Customer Acquisition Cost, es decir, el coste o el precio que te puedes permitir pagar por ese cliente, ¿vale? Hablando, por ejemplo, de anuncios, ¿vale? Si tú quieres hacer anuncios a una persona a que potencialmente te reserve una videollamada y luego te compre, ¿vale? El dinero que te puedes permitir, ¿vale?, pagar por esa persona en anuncios va a estar directamente relacionado con el LTV, con el Lifetime Value. Si, por ejemplo, tiene un Lifetime Value de 250 euros, por ejemplo, ¿vale? Tú podrías, depende de qué margen quieres, ¿vale? Pero imagínate que quieres tener un margen de el 30%, ¿vale? Pues tú puedes permitirte X dinero, ¿vale? Pero obviamente te puedes permitir pues más de 100 euros, ¿vale? Entonces, más de 100 euros te puedes permitir pagar en anuncios por que esa persona sea tu cliente. Esto ya te está diciendo que tienes un margen muy grande para escalar tu negocio, ¿vale? A todos los niveles. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver estrategias de retención a largo plazo usando automatización, ¿vale? Como previamente ya hemos hablado de ello. ¿Por qué es importante la retención? Pues lo que te está diciendo ahora mismo, ¿vale? La retención básicamente da estabilidad a tu negocio. Si tú tienes que tener un negocio predecible y también estable, vas a necesitar que la retención de tus clientes sea perfecta, porque si no lo es, pues al final tu negocio puede flaquear o de repente tienes un mes malo o 2 meses malos y por lo que sea tienes costes altos, pues ya no tienes esos ingresos recurrentes y te puedes ver
afectado, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿por qué es importante la automatización y la retención? Ya hemos comentado previamente por qué era importante la automatización. Pues si antes lo era mucho en tu proceso como entrenador online, imagínate con la retención. Para la retención, la automatización va a ser súper importante porque no puedes estar pendiente todo el rato de todos tus clientes. Te pongo el ejemplo de antes. Si tú tienes 1000 clientes, ¿vale? Que obviamente no los tienes tú, que los tiene tu equipo, ¿vale? Total. Pero si tu equipo tiene 1000 clientes, tú no puedes estar pendiente de 1000 clientes, aunque gestiones tu negocio. Entonces, tienes que tener la posibilidad de tener una automatización, o por así decirlo, como te decía antes, una persona en tu equipo, que en este caso es tu herramienta de email marketing o tu CRM, que esté trabajando por ti y que te permita luego también hacer ese lead nurturing, ¿no? Es decir, nutrir de alguna manera a ese contacto o, bueno, ese cliente en este caso. Vale. Entonces, herramientas de automatización, ya te he comentado previamente, pero básicamente serían MailChimp, ActiveCampaign y HubSpot, ¿vale? Creo que dejé en la clase en la que hablamos sobre ActiveCampaign un link ahí que tenías 14 días gratis, si no, igual también lo dejo por aquí abajo, ¿vale? Básicamente los tres te sirven, ¿vale? MailChimp para simplemente automatizaciones te puede servir mucho, pero ActiveCampaign es verdad que también es un CRM que tiene muchas más cosas, es mucho más específico, segmentación mucho más específica y sobre todo para árboles de decisión y ejercicios de lógica que puedas hacer tiene más sentido, ¿vale? HubSpot también, pero como te decía, yo te recomendaría HubSpot si tienes también un servicio y un producto, ¿vale? Una membresía, tienes también un infoproducto, programas grupales y aparte asesorías. Si no, ActiveCampaign o MailChimp, dependiendo del estado en el que estés. Si estás en un estado muy early, es decir, si estás muy pronto todavía de cara a crear tu negocio online y demás, tira por MailChimp. Si ya tienes tus, yo qué sé, 15, yo con 15 está bien, tienes ya tus 15, 16 clientes, tira con ActiveCampaign porque ahí es donde realmente vas a escalar, ¿vale? Escalar va después de tener algo solidificado. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué podrías hacer para las estrategias de comunicación? Pues serían tres principalmente. Lo primero sería emails de progreso semanal, ¿vale? Que le vayas enviando al cliente emails de cómo va su progreso, recordándoles la importancia también de la constancia y demás. Si por lo que sea ves que alguien no te está respondiendo emails, no te responde a reportes, no te pregunta nada y demás, esto no piensas, ¡ay, qué bien! No me hace trabajar esta persona, pero me paga dinero, perfecto. No, porque si no te está haciendo trabajar es porque muy probablemente no te va a renovar. Entonces tienes que activar a esta persona. Si quieres activar a esta persona, por ejemplo, ActiveCampaign tiene la posibilidad de tú directamente importar campañas automáticas y automatizadas con las que tú puedes reactivar o revivir a esos leads, ¿vale? Y luego, tema de descuentos y ofertas especiales. Por ejemplo, pues si la persona lleva 6 meses como cliente activo, pues le desbloqueas un descuento, por ejemplo, adicional, que ahora te voy a explicar cómo podrías hacerlo. Le puedes desbloquear un descuento para que se quede contigo y por decirlo como que lo amarres a ti, ¿vale? Partiendo de ahí, acción práctica que podrías hacer ahora mismo es utilizar MailChimp o ActiveCampaign, crear una secuencia, ya deberías tener una cuenta, ¿vale? Si no, pues créala. Crear una cuenta en MailChimp o ActiveCampaign y incluir correo de bienvenida, uno de seguimiento semanal y uno de reactivación 3 meses después de que la persona no esté activa, ¿vale? Entonces, después te voy a poner un ejemplo súper sencillo de cómo podrías utilizar esta retención automatizada, ¿vale? Lo primero, semana 1, como te decía, sería felicitar un poco por el progreso inicial que está teniendo y demás, decirle que no decaiga la motivación, toda esta parte. Semana 4 podrías decirle la evaluación que ha ocurrido del primer mes, ajustes que tú le recomendarías o, bueno, cosas a tener en cuenta de cara a afrontar los próximos 2 meses que le quedarían de ese trimestre. Y en el mes 3, ¿vale? Le podrías decir, porque claro, no sirve de nada que le digas, no solo no sirve, sino que es negativo decirle en el mes 3, cuando le quedan 5 días para renovar, oye, recuerda que tienes que renovar, o recuerda que se te va a cobrar de manera automática. Oye, pues está bien que se lo recuerdes, porque a nivel de legalidad pues es interesante, aunque no estás obligado, pero es interesante. Pero oye, en vez de decirle, oye, recuerda que me tienes que dar dinero, decir, cambiar el tema, es decir, en vez de decirle, recuerda que me tienes que dar dinero, decirle, oye, ¿sabes qué? Por haber estado un trimestre entero conmigo y hayamos trabajado y hayamos congeniado tú y yo, lo que vamos a hacer es, si renuevas ahora, ¿vale? Yo que sé, te lo bloqueo durante 48 horas, si renuevas ahora, te voy a hacer un descuento del 10% de tu servicio. Es decir, si pagabas, yo que sé, 300 euros, ¿vale? Vas a estar pagando ahora 270 euros al trimestre y esto te lo voy a mantener de por vida hasta que, obviamente, algún día dejes de estar, pues ya no lo tendrías, pero siempre que mantengas lo vas a tener de por vida. ¿Qué te parece? Y entonces estás haciendo que esa barrera, por así decirlo, que tendría la persona de no sé si renovar porque son 300 euros, que la persona lo vea como, ostras, es que son 270 euros solo, ¿vale? Le cambies un poco la perspectiva. Acción práctica sería configurar desde ya una secuencia de automatización similar, ¿vale? Como estas de semana 1, 4 y 3, si es que ya tienes clientes, ¿vale? Y bueno, realizar seguimiento y ver cómo van los resultados.
Partiendo de ahí tendrás que medir los diferentes KPIs, ¿vale? Que los Key Performance Indicators, es decir, como los... Es que no sé cómo se dice en español, como los diferentes factores a analizar, que sería tasa de apertura de correos, ¿vale? Tasa de clic o click-through rate y tasa de renovación, es decir, cuántas personas, cuál porcentaje de gente ha abierto los correos, qué porcentaje de gente ha hecho clic, pues por ejemplo, en un formulario que ahora te diré cómo lo harías o en el enlace de renovación y luego cuánta gente realmente ha renovado. ¿Vale? Partiendo de aquí, acción práctica sería monitorear esos KPIs. Si por lo que sea ya estabas haciendo campañas de este estilo de reactivación automática con ActiveCampaign o con MailChimp, o si vas a empezar a hacerlo ahora, pues vuelve a esta clase dentro de un mes o 3 semanas y comenta cómo lo estás viendo. No solo pilla tú los KPIs, sino también vete a la comunidad y coméntalo para que te podamos también echar un cable y dar un poco ese feedback. ¿Vale? La comunidad está para eso, para que tú tengas siempre esto para ti y que tengas un lugar donde, por un precio ridículo, estar en conexión con gente que está en lo mismo que tú y también con nosotros, que te podemos ayudar en todo. Vale. Luego, encuestas automatizadas para mejorar la retención. Es importante también que utilices herramientas como por ejemplo Google Forms o Typeform o Jotform, ¿vale? Pero te diría Google Forms o Typeform, para también ver, ¿no? Oye, realmente cómo está sintiendo el cliente, qué cosas mejoraría, qué cosas considera que son mejores. Esto va a ser muy importante, ¿vale? Lo primero, para mejorar tu servicio, y lo segundo, para que el cliente realmente vea que es importante su opinión, ¿vale? Entonces, diferentes casos de uso, casos prácticos que podrías hacer para estas encuestas de retención. Ejemplo número 1 puedes ver aquí, si el cliente está satisfecho con el progreso los últimos 3 meses, cómo está yendo el trimestre y demás. Y otro ejemplo sería si le recomendarían su servicio a un amigo y en caso de que no, ¿por qué? ¿Vale? Porque ambas cosas te van a dar la posibilidad de mejorar tu servicio y además de que la persona sepa, porque hay gente que a veces está descontenta y no te lo dice hasta que directamente no te paga. Oye, pues dale la oportunidad que te diga por qué está descontenta y tú le digas, oye Pepe, ¿estás contento por esto? No te preocupes, vamos a trabajar en esto, esto y esto para que no pase. Pum, y ya está. ¿Vale? Entonces, acción práctica sería crear desde ya un Google Forms o un Typeform. Lo más sencillo es Google Forms, ¿vale? Pero un Google Forms o un Typeform, y prográmalo para que aproximadamente cada 2 meses, ¿vale? Cuando le quede un mes ya para la próxima renovación, que de esa manera juegas mucho con la retención y con el lifetime value del cliente, le envíes este documento. ¿Vale? Entonces nada, el resumen de la clase sería eso, que es clave automatizar la retención en este caso, y sobre todo se va a permitir mucha tranquilidad y mucha predictibilidad, creo que sí, de predictibilidad, sí, de negocio, para saber realmente que tienes un negocio sólido, predecible, y eso lo que te va a hacer es que si tienes un negocio sólido, predecible y con un muy buen lifetime value, tienes un negocio escalable. Si tienes un negocio escalable, quiere decir que, amigo, el cielo es el límite realmente, ¿no? Porque no hay límite a nivel de escalado. ¿Vale? Estupendo. Vamos entonces con esta clase número 2 del módulo 8, donde estamos viendo un poco, ¿no?, cómo optimizar la retención de clientes, también automatizarla y demás. Y en este caso vamos a hablar del tema de la reactivación de clientes inactivos con automatización. Es decir, que no te lo tengas que hacer tú a mano para que, como te comentaba, tengas un negocio predecible, sólido y escalable, ¿vale? En este caso, por cliente inactivo entremos cliente que ya nos ha dejado de pagar o que ha sido nuestro cliente pero que ya no lo es. Entonces, ¿por qué es importante reactivar clientes inactivos? Pues porque son clientes más propensos a pagarnos que clientes que nunca nos han pagado. Son gente que nos ha dejado de pagar, pero tenemos que investigar por qué y cómo les podemos ayudar a que esto no pase o que vuelvan a confiar en nosotros. Entonces, para identificar estos clientes lo puedes hacer con tu CRM, ¿vale? Ya sea con tu CRM que sea ActiveCampaign, MailChimp, HubSpot, el que utilices, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la persona que en los últimos 3 meses no haya renovado, ¿vale? Haces un filtro, coges a esa gente y le inicias el proceso de reactivación. Para ello, lo que podrías hacer es poner un filtro, por ejemplo, en ActiveCampaign, ¿vale? Esta es la razón por la que te comentaba que ActiveCampaign es interesante y MailChimp en algunas cosas se queda corta. MailChimp, por ejemplo, no hace esto, ¿vale? O sea, MailChimp te permite automatizar y demás, pero no te permite hacer esta acción de CRM, ¿vale?, que sí te permite hacer ActiveCampaign. Entonces, HubSpot también podrías usar, pero te recomendaría ActiveCampaign, que es mucho más sencillo y más barato, además, ¿vale? Entonces, podrías hacerlo con ActiveCampaign, y si ya lo tienes, pues podrías iniciarlo desde ya, que tendría sentido que tengas ya la cuenta. En cuanto a secuencia de emails que podrías hacer, pues lo primero sería un recordatorio amistoso, ¿vale? De que, oye, puedes volver a la sesión de entrenamiento, me he acordado de ti y demás. Ahora te pondré un ejemplo. Email 2 podría ser una oferta especial, ¿vale? Descuento por haber sido tu cliente, que le puedes hacer un 20% de descuento, ¿vale? Pues si se compromete realmente contigo, lo puedes hacer un 20%, o
puesto por un ejemplo, puedes poner un 10, por ejemplo, o un 5, o lo que sea, algo realmente simbólico. No es tan importante el porcentaje, sino que la persona vea que te preocupas. Y luego incluso le podrías hacer una especie de reto de 7 días gratuito. Si por ejemplo son gente que quiere mejorar su salud simplemente y no quiere ser como la persona más fuerte del gimnasio, le puedes hacer un reto de 7 días para que se reenganche contigo, para que vuelva a generar esa conexión, para que te vuelva a tener como autoridad o como persona que le pueda ayudar en el camino y luego diga, oye, quiero volver con Ander, ¿no? Acción práctica podrías hacer sería diseñar una secuencia, ¿vale? De este estilo, ¿vale? De 1, 2, 3 emails, con diferencia de tiempo, en MailChimp o ActiveCampaign, así que puedes hacerlo con ambos, ¿vale? Y bueno, organizarlo para que se envíen automáticamente y puedas ver luego y medir también cómo va el proceso, ¿vale? Partiendo de ahí, ¿qué mensaje podrías utilizar en este caso, ¿vale? Estos mensajes no los enviarías por email, porque ya los envió el email, pero le podrías enviar un MD o un WhatsApp. Si tienes su WhatsApp es genial, si tienes su WhatsApp de haberle asesorado previamente, pues es perfecto, ¿vale? Puedes hacer algo así como, hola, Pepe, hace tiempo que no sabemos de ti, o en este caso si tienes un equipo de asesoría, si eres tú, pues oye, hace tiempo que no sé de ti, si estás interesado en retomar tus entrenamientos, me gustaría darte un 20%, 10%, 5%, lo que sea, de descuento en tu primer mes de vuelta. Oye, te espero, o si tienes cualquier duda, o si quieres que hablemos, o si quieres hacer una pequeña llamadita, pues lo vemos, ¿vale? Siempre ayuda también a hacer una segunda llamadita para generar esa conexión y para volver a generar esa química, ¿no? con el cliente, que ya fue tu cliente, y poder reactivarlo. Bueno. Y en cuanto a casos prácticos de éxito en renovación, esto es algo ficticio obviamente, ¿vale? Pero para que veas lo que puede pasar, ¿vale? Imagínate que, pues oye, después de recibir ese mensaje, por ejemplo que te pongo ahí, pues puede meterse al reto de 7 días, eso le motiva, vuelve a generar la química contigo y renueva el plan mensual o trimestral, ¿no? Por ejemplo, otro caso, pues si le das un 20%, un 10%, un 5% en la primera semana que vuelve la persona, se reactiva un cliente que imagínate que lleva medio año fuera o medio año incluso con otro entrenador y vuelve contigo, ¿vale? Ahí estaría el tema. Y luego en cuanto a acción práctica, pues podrías enviar desde ya, esto no te cuesta ni dinero, ni ejercicio, ni tienes que meterte en un software, ni nada, esto es meterte o bien en el WhatsApp que tengas de esta persona o bien mensajes directos en Instagram, ¿vale? Y coger a ese cliente inactivo y utilizar ese enfoque súper personalizado, si hace falta, de hecho si le puedes enviar un audio tú personalmente, sería genial. Si tienes 300 clientes no le vas a enviar un audio probablemente, pero si tienes menos clientes sí que sería interesante. De hecho, incluso si tienes 300 clientes, sí que me bloquearía 1 o 2 horas para enviar audios a esos clientes inactivos, porque sería clave, ¿vale? De hecho, si alguien te lleva a las redes sociales, pues puedes enviar ese audio y que ese audio se reenvíe, ¿vale? También podrías hacerlo sin problema. Entonces, ¿cómo harías el seguimiento? Pues después de eso, la idea sería que sigas con la persona contactando, ya sea con correos de reactivación, mensajes automáticos que le recuerden, oye, pues cómo esa persona está progresando ahora en esta nueva renovación que ha hecho, es decir, que se sienta aún más arropado que la primera vez que estuvo trabajando contigo, ¿vale? Y una secuencia que podrías utilizar de email de reactivación sería, oye, te echamos de menos, vuelve a entrenar, vas a tener ese 20% de descuento, te vamos a invitar incluso a ese reto de 7 días, si estamos hablando de gente con más foco en salud y demás, y un tercer email ya de recordatorio último de oferta exclusiva, y de hecho ahí le podrías poner incluso que si quieres reservar de nuevo una videollamada para que nos veamos 1 a 1 de nuevo y simplemente preguntarle su vida, qué tal, cómo ha ido entrenando, o simplemente por ayudarle de manera desinteresada, pues también puede ser bueno, ¿vale? Y nada, para medir esto, pues tendrías que medir la tasa de respuesta a los emails, ¿vale? O a los MDs que le envíes o los WhatsApps, y la tasa de conversión, es decir, cuántos de esos clientes han vuelto a recibir ofertas. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú mides esto y esto es positivo, vas a ver que tu negocio es cada vez más sólido y puedes invertir más dinero en tu negocio para que pueda escalar, ¿vale? Normalmente el dinero es en anuncios, pero pueden ser también diferentes factores. Así que nada, la acción práctica sería empezar, ponerte ya manos a la obra, monitorear esto. Obviamente para esto tienes que tener ya clientes, ¿vale? Si no los tienes todavía, pues esto no es importante, pero sí que guárdate esta información porque va a ser muy importante. Porque tú no sabes cuánto. Muy probablemente, si estás poniendo todo el trabajo que te estamos dando en la formación, siguiendo la comunidad, estás también en las llamadas y demás, pues es muy probable que la próxima semana tengas un cliente nuevo. Entonces, si pones realmente el trabajo. Entonces, si tienes ese cliente nuevo, ten en cuenta que cuando empieza ese proceso, empieza el proceso también de el efecto wow, de que esa persona realmente considere que tú eres la persona que le tiene que ayudar y que nunca se le olvide. Porque en el momento que se le olvide, tienes que reactivar. Pero no pasa nada. Cuando tengas que reactivar al cliente, pues para eso tienes esta clase, ¿vale? Así que el resumen sería ese, que tienes que reactivar a esos clientes inactivos. Esa secuencia de correos y DMDs realmente va a ser clave para que esos antiguos clientes confíen en ti. Es mucho más importante y sobre todo, no solo más importante, sino más eficiente que un cliente que ya te pagó en su día te pague de nuevo a que una persona que no conoce absolutamente nada
te pague. Pues vamos ahora con la clase número 3, ¿vale? De este módulo de estrategias de optimización y retención de clientes, y en este caso nos vamos a estar metiendo con la parte de cómo diseñar, ¿no?, los programas de entrenamiento, sobre todo para que tengan una adherencia a largo plazo y por ende pues que nuestro negocio, como veníamos comentando en clases previas, sea más sólido, ¿no? Al final, si el cliente tiene más adherencia al programa, quiere decir que va a estar más contento, pero que además va a estar más propenso, por así decirlo, va a ser más propenso a renovar a futuro y a estar contigo a largo plazo, ¿no? No nos olvidemos que al final estamos ayudándole en un proceso importante, ya no solo a nivel físico, probablemente también a nivel mental, y bueno, en realidad es muy probable que su vida gire en torno a esto también, ¿no? A sentirse bien. Entonces esto es muy importante. En esta clase en concreto me voy a meter muy brevemente, ¿vale? No quiero que sea una clase de programación de entrenamiento, ¿vale? Para eso, bueno, si da la casualidad ya podría dar una clase de programación de entrenamiento específica a futuro, pero bueno, sí que es verdad que no podemos obviar, ¿no? A la hora de diseñar programas de entrenamiento a largo plazo que generen adherencia, no podemos obviar también la parte de programación de entrenamiento, así que un poquito de eso vamos a tratar, ¿vale? Y ya en la próxima lo veremos más a fondo. Entonces, antes de nada, ¿por qué es importante, ¿no? Lo que comentaba previamente, ¿por qué es importante realmente diseñar esos programas a largo plazo, ¿no?, que generan adherencia? Al final es clave porque va a permitir, pues efectivamente, que se genere una progresión continua y sostenida en el tiempo, ¿vale? Y de esa manera pues el cliente va a estar más contento contigo, y obviamente, como te decía, esto de manera directa va a estar correlacionado con la retención de esos clientes. Es decir, la retención es que el cliente se quede contigo el máximo tiempo posible, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, ¿qué fases podríamos incluir? Esto, como he comentado, es algo muy muy general, ¿vale? Ya podría dar una formación a futuro de programación de entrenamiento específica si por lo que sea se necesita en este caso, ¿vale? En la formación, pero no quiero que sea algo de programación de entrenamiento como tal, pero si lo tuvieras que hacer de manera muy genérica, y como bien sabes, el entrenamiento no puede ser genérico, sino que es individualizado a la persona, pero bueno, para dar unas pautas generales, podríamos dividirlo en dos fases, ¿no? Que sería fase inicial, una fase de adaptación, luego una fase de progresión y una fase de consolidación. De cara a abordar esto, quiero que, una vez más, eches la mirada atrás y hagas el zoom out y te des cuenta de que esto no es una programación para ti, es una programación para tu cliente. Por lo tanto, igual tu cliente ni siquiera sabe hacer una sentadilla con unos patrones de movimiento correctos, igual ni siquiera sabe hacer un peso muerto correctamente, no tiene buena movilidad de tobillo. Entonces, vamos a partir de lo más básico, ¿vale? Para que la persona pueda, obviamente, entrenar con longevidad, que esto es lo importante, ¿vale? Entonces, en una primera fase podríamos meter ejercicios básicos, ¿vale? Para desarrollar técnica, evitar lesiones, estandarizar esa técnica, ¿vale? Mejorar patrones de movimiento, aprender toda esa parte. Luego podríamos meter una fase de progresión, por así decirlo, ¿vale? No tiene por qué llamarse así la fase, en la que aumentemos pues intensidad para mejorar fuerza, resistencia o el objetivo que la persona tenga. Obviamente mejoraríamos intensidad, pero también de manera paralela vamos a aumentar también el volumen, ¿vale? Aunque ya sabemos que no quiero que sea una formación de entrenamiento, pero ya sabemos que la intensidad es la variante clave, y luego con el volumen es con lo que jugaremos para menos progresos, pero la clave va a ser que la intensidad sea la correcta para que se genere un suficiente estímulo que pueda generar el objetivo que nosotros estamos buscando, ya sea hipertrofia o ya sea fuerza, dependiendo del objetivo del cliente, ¿vale? Y luego una fase de consolidación en la que básicamente ajustaríamos, ahí evitaríamos que la persona se estanque y demás. Y en esta última fase sí que va a ser donde tu rol como entrenador online, ¿vale? Va a cobrar más sentido. Porque al final tú vas a programar el entrenamiento, pero luego realmente el cliente no quiere solo que le des una rutina, un mesociclo de entrenamiento, sino que lo que quiere es progresar y que estés ahí. Entonces, esta parte de estar ahí es esta fase última de consolidación, ¿vale? Pero ya tocaremos más adelante. Entonces, ¿qué elementos van a ser clave, ¿no? En realidad, para estructurar este programa? Pues lo veníamos comentando también en módulos anteriores, pero en este caso serían tres, ¿no? Lo primero, ¿cuál es el objetivo principal de la persona? La duración que vaya a tener el programa, no solo el programa, sino la duración también de la persona contigo, ¿vale? Que va a estar muy relacionado con la interacción que tenga contigo directamente, y luego las modificaciones que hagamos en el plan, ¿vale? Entonces, cuando objetivo principal me refiero a, oye, cuando enviamos esos emails que comentábamos en módulos anteriores, automatizados de seguimiento y demás, ¿cuánta gente lo abre? ¿No? Es decir, cuánta gente realmente está generando esa constancia en cuanto a abrir esos emails. Luego, cuánta gente te está rellenando los formularios para poder evaluar su caso, para ver cómo le está sirviendo, para ver cómo puedes mejorar tu proceso de asesorías y demás. Y luego, sobre todo, después de hacer todo ese trabajo, cuántos clientes van a renovar, ¿no? Después de recibir estas secuencias que comentábamos previamente. Entonces, partiendo de aquí, tres herramientas que podrías utilizar. Obviamente hay más, ¿vale? Pero esto sería
Para mí, esto es como la triada, ¿vale? Son las 3 herramientas clave, o sea, son herramientas que lo tienen todo, porque son herramientas super user friendly, ¿vale? Es decir, que el usuario, el cliente potencial va a estar muy familiarizado con esto directamente, no tenemos que romper esa barrera, ¿no?, de la familiarización. Lo siguiente, son visualmente atractivas, y lo siguiente, son funcionales, ¿vale? Es decir, que sirven tanto para ti como para la persona. Es algo que es bilateral, no solo es unilateral. Hay veces que dices, bueno, esta herramienta me va muy bien, pero tu cliente dice, madre mía, no sé ni qué hacer con esto, o me agobia esto, voy a cogerme otro entrenador que sea más sencillo. Entonces, para el programa de entrenamientos te diría Google Sheets, ¿vale? De hecho, lo bueno que tiene Google Sheets, creo que ya lo comenté en módulos previos, Google Sheets es básicamente Excel, pero en Google, ¿vale? Online, directamente en web, no hace falta ni descargarse un programa, aunque es verdad que en el móvil puedes tener la aplicación de Google Sheets, y eso al cliente le ayuda mucho, ¿no? Porque puede estar con el móvil, yo recomendaría una libreta, pero bueno, puede estar con el móvil en el gimnasio y rellenar ahí diferentes sensaciones, repeticiones que ha conseguido hacer, RIR en el que ha estado y demás, lo puede rellenar con el móvil, eso es súper bueno, ¿vale? Luego Google Drive, para almacenar ahí los planes de entrenamiento, notas que tenga que saber el cliente de ti y demás, ¿vale? Es importante, o incluso para que te suba vídeos de técnica a futuro. Y Calendar, pues para poder programarte, oye, tengo revisión con Juan este día, o tengo que enviarle la programación a Pepe este otro día, o este día tengo una llamada última, por ejemplo, una llamada mensual con este cliente para evaluar todo el mes y potencialmente que pueda renovar el mes que viene, ¿vale? Toda esa parte. Es cierto que se pueden utilizar también otras herramientas, por ejemplo Notion, ¿vale? Pero es algo ya bastante más avanzado, aunque si realmente es interesante, puede que a futuro grabe un módulo completo, ¿vale? A futuro, a priori, de momento no es la idea, pero a futuro, los meses venideros, puede que grabe un módulo específicamente de Google Sheets, Drive y Notion, ¿vale? Que creo que sería bastante interesante. Pero bueno, ya lo tratamos a futuro. Partiendo de ahí, un ejemplo súper breve, ¿vale? Y como digo, es un ejemplo genérico, no quiero que lo cojas como idea para nada, ¿vale? Si hacemos un mesociclo, por ejemplo, de 12 semanas, ¿vale? Es decir, que nos estamos moviendo en 3 meses, el primer mes o las semanas 1-4, pues hacer ejercicios básicos, ¿vale? Enfoque también en mejorar la movilidad, estabilidad, patrones de movimiento y demás. Semanas 5-8, es decir, el segundo mes, podríamos meter ejercicios con ya analíticos, ejercicios unilaterales, ejercicios donde ya nos permitamos aumentar el volumen de entrenamiento también sin que la técnica se vea perjudicada, y sobre todo que sepamos muy bien localizar cada grupo muscular. Obviamente para eso la persona va a tener que tener un conocimiento previo, y para eso va a ser importante también que te envíe vídeos de técnica, que le envíes correcciones y demás, y luego al final pues sería ya poder jugar con esos ejercicios compuestos o ejercicios básicos con alta intensidad también y alto volumen para poder maximizar esos resultados. Obviamente en estos meses habría semanas de descarga, ¿vale? Probablemente pues cada mes, por ejemplo, o cada mes y medio haríamos descargas, pero bueno, como digo, no quiero que sea una clase de programación de entrenamiento, así que nada, esa sería un poco la idea. Semanalmente poder revisar cómo va yendo el cliente, y luego mensualmente poder hacer una videollamada de tal forma que podamos bien entender su caso, ¿vale? Y poder hacer modificaciones a futuro, y también generar una relación más directa, ¿vale? Con ese con ese cliente, y que nos pueda renovar también a futuro. Entonces esto se vería de la siguiente manera, ¿vale? Si hacemos evaluaciones periódicas, pues podemos hacer una semanal, ¿vale? Donde el cliente tiene que ir rellenando en Google Sheets o en ese Excel que te comento de Google Online, cómo va a nivel de sensaciones, cómo va progresando, cómo van los kilos en la barra, todo eso, ¿vale? Y luego en cuanto a revisión mensual, pues la clave sería poder hacer una videollamada, ¿vale? Como digo, no solo por entender al cliente, sino, oye, por saber que tú estás ahí, haces una videollamada, y es una muy buena manera de poder enlazar con que haga la renovación del mes siguiente, ¿vale? Y luego la clave sobre todo va a ser que tú puedas mejorar la adherencia del cliente. No eres un psicólogo ni nada del estilo, para nada, pero sí que es verdad que, oye, si puedes mejorar la adherencia del cliente, pues con retos específicos que le puedas hacer, o deberes, por así decirlo, que le envíes, pues va a ser bueno, ¿vale? Y obviamente aquí en Google Sheets se puede ver esto reflejado. Y nada, esto sería un poquito todo. En cuanto al resumen, pues obviamente utilizar Drive, Sheets y Calendar va a ser clave. Calendar es algo más aparte, pero Drive y Sheets tiene que ser como gemelos, ¿vale? Tienes que utilizarlos sí o sí, y luego ya a futuro podrías usar Notion. Y sobre todo la clave de dividir el programa en fases es que la persona va a ver, como digo, que tiene un inicio y un fin, pero que en ese camino de ese 3 meses, por ejemplo, hay una estructura clara, ¿no? Porque
la mayoría de entrenadores, un poco lo comentábamos creo que en los primeros módulos, ¿no? De, oye, el mercado está muy saturado, hay muchos entrenadores. Ya, pues es que la mayoría de entrenadores hacen los entrenamientos mal, ¿vale? Hacen los entrenamientos mal porque le dan un entrenamiento de 3 meses y venga, ya si eso hablamos. Claro, el cliente está perdido, no sabe qué está ocurriendo. Entonces, si tú le vas dando esas fases, ¿no? O esa retroalimentación tanto positiva como observacional, ¿vale? Va a hacer, obviamente, que se genere un feedback positivo de retroalimentación y eso va a ser bueno, ¿vale? Pues vamos a ir ahora con una clase de pura aplicabilidad práctica, ¿vale? De este módulo que estamos viendo, estrategias de optimización y retención de clientes. Y en este caso vamos a ir con la parte de cómo organizar y gestionar los planes, ¿no? De entrenamiento, los programas de entrenamiento cuando tenemos varios clientes. Porque obviamente no vamos a vivir solo de tener un cliente, 2 clientes, 3 clientes. Entonces vamos a hacer el ejemplo con múltiples clientes de cómo tú podrías gestionarlo. Antes de nada, obviamente, gestionar varios clientes no es lo mismo que gestionar uno, ¿vale? Cuando gestionas uno, te enfocas en ese cliente y ya está. Cuando te enfocas varios, no tienes solo que ser entrenador, tienes que ser gestor de tu propio negocio, ¿vale? Porque como bien sabes, hay muchas otras más áreas en el negocio, como hemos comentado previamente, pues parte de email, parte de revisiones, parte de todo eso. Entonces tenemos que ver cómo poder llevar todo eso de la mano, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, las herramientas, se me ha colado una H ahí, ¿vale? Herramientas con H, obviamente. Herramientas clave para organizar los programas serían las 3 que hemos hablado previamente en la clase anterior, Google Sheets, Drive y Calendar, ¿vale? Y partiendo de ahí, ¿qué estructura, por ejemplo, te podría recomendar yo a la hora de organizar los programas de entrenamiento con Drive, ¿vale? Con Google Drive. Como comento, Google Drive, pero es verdad que puedes utilizar también, si quieres, el que tiene Microsoft, que se llama OneDrive. No te lo recomiendo, ¿vale? Lo recomiendo, por ejemplo, nosotros en empresa lo utilizamos, pero no lo recomendaría para B2C, o sea, para business to client, para un cliente, por así decirlo, en español, porque es algo que la experiencia de usuario no es tan buena. Todo el mundo usa Drive, muy poca gente utiliza OneDrive, por el simple hecho de que ya directamente tienes que tener el Microsoft 365 y la mayoría de gente no lo tiene, ¿vale? Entonces, para ello, lo primero sería crear una carpeta principal para el cliente, ¿vale? Entonces, si tienes un Drive, imagínate que tienes a Pepe, Juan, Pedro, Luisa y Esther, no me pidas volver a repetir los nombres porque no lo sé, ¿vale? Pero tienes una carpeta principal para cada uno de esos clientes, ¿vale? Y dentro de cada una de esas carpetas vas a meter el programa de entrenamiento, ¿vale? Es decir, la programación que tenga el mesociclo en este caso, una hoja de progreso, ¿vale? Que sería este Google Sheets donde ver el progreso de la persona y un espacio, ¿vale? Un Google Docs donde la persona pueda comentar. Entonces tendrías esos 3 elementos dentro de cada uno de ellos. Entonces cuando tú quieras ver Pepe, ¿vale? Pues te metes a Pepe y ves, voy a modificar el entrenamiento o voy a mirar qué cosas ha puesto de cara a cuando vayamos a hacer la videollamada para hacerle ajustes, o vamos a ver aquí qué comentarios me ha puesto de yo pueda mejorar o cosas que le gustan o cosas que no y demás, ¿vale? Aunque luego ya harías una videollamada a futuro, pero bueno, es importante tener todo esto. Y luego como tercero obviamente tenías que hacer subcarpetas por meses o fases de entrenamiento, ¿vale? Entonces, si por ejemplo Pepe lleva contigo 6 meses, ¿vale? Pues podrías dividir Pepe, antes de meterte en Pepe directamente, poner Pepe y poner mesociclo 1, mesociclo 2, y dentro de mesociclo 1 y mesociclo 2 tener esos 3 elementos que te comentaba, ¿vale? Luego, ¿cómo podrías, de un ejemplo súper sencillo, ¿vale? Cómo gestionar múltiples clientes con Google Sheets? Como digo, a futuro, ya si fuera necesario, las llamadas que hagamos o en la comunidad incluso podemos ver ya más adentro todo esto, ¿vale? Pero imagínate que tenemos cliente A y cliente B, ¿vale? Por no poner nombres. Imagínate que el cliente A, pues le ponemos la programación de entrenamiento semanal, ¿vale? Con el registro de los resultados, en Google Sheets me refiero, ¿vale? Y el cliente B, pues sería lo mismo, pero con sus objetivos específicos. Imagínate que el cliente B quiere, yo qué sé, simplemente tener una recomposición corporal y que el cliente A quiere mejorar sus marcas en peso muerto, pues obviamente serán diferentes, pero la estructura, lo que es la base, a nivel de cómo nosotros vamos a ponerlo visualmente, no el entrenamiento, sino visualmente, va a ser parecido, ¿vale? Entonces sería revisar ambas cada semana, ¿vale? Para añadir también tú diferentes comentarios que puedas poner en Google Sheets, porque tienes una herramienta también para poner comentarios y ahí poder interactuar con el cliente, ¿vale? Luego, ¿cómo podríamos mantener
el control de que estos clientes realmente están progresando semana a semana, mes a mes o mesociclo a mesociclo. Pues en 3 partes. Lo primero será que los clientes sí o sí tienen que actualizar, ¿vale? Las hojas de Google Sheets cuando acabe la semana, ¿vale? La semana o la semana de entrenamiento, ¿vale? Imagínate que tienes 7 días de entrenamiento o tiene 10 días de entrenamiento, pues cuando termine, decirle, oye, necesito que dediques mínimo 10 minutillos o 5 o 10 minutillos a rellenar, oye, ¿cómo te has sentido a nivel de sensaciones? ¿Cómo van los pesos? ¿Cómo va el RIR? ¿Dónde sientes molestias? Todo eso, que te lo rellenen semana a semana, ¿vale? Y luego tú entonces tienes que ir mirando ahí, ¿no? De manera sistemática, aproximadamente semanalmente, o lo puedes hacer también bisemanalmente. En tu caso no es tan importante que vayas semana a semana, porque el feedback lo vas a dar luego después del mes, ¿vale? Del mes o termine el mesociclo. Entonces sería clave pues que estés evaluando las métricas, ¿no? Pues peso que haya levantado en la persona, repeticiones, nivel de fatiga, RIR, técnicas si te están enviando vídeos, toda esa parte, ¿vale? Y luego, ¿vale? Creo bastante clave que podrías poner colores, ¿vale? Porque en Google Drive y en Google Sheets puedes poner colores. Entonces en Google Sheets sería clave que pusieras, imagínate que ha llegado a... Imagínate que el target era llegar a RIR 2, 15 repes, 4 series, ¿vale? Pues imagínate que ha llegado a hacer 4 series, 15 repes con el peso de la semana pasada a RIR 4, por ejemplo. Ostras, esto lo pones en verde para luego cuando le tengas que hacer la revisión decirle, oye, Pepe, aquí hemos ido muy bien, vamos a aumentar aquí el volumen. De hecho, enhorabuena porque has estado mejorando las marcas, ¿vale? Y también es importante que la persona se vea motivada. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podrías también automatizar el seguimiento en Google Calendar? Pues tú en Calendar directamente, ¿vale? O sea, tú te metes... Tengo aquí el calendario en el móvil. Te metes en el calendar, ¿vale? Y aquí directamente le metes... aquí le puedes meter directamente un evento, ¿vale? Le pones aquí el evento y dentro del evento le pones título, le pones qué día, de qué hora a qué hora y tú le puedes poner aquí que te recuerde, ¿vale? Pues 30 minutos, 15 minutos, un minuto, cuando tú prefieras, le puedes poner un color específico y ahí, aparte de que tu calendario va a estar ocupado, te va a recordar también, ¿vale? Si no, te puedes decir, oye Siri, yo no lo tengo activado, no me gusta, pero le puedes decir, oye Siri, ponme una reunión con no sé quién a no sé quién hora. Pero no recomiendo mucho utilizar Siri, o igual tienes Alexa o Sherpa, no sé cuál está ahora en Android, pero no recomiendo mucho porque a veces no lo hace perfectamente. Imagínate que has puesto para el viernes y resulta que es el viernes en vez del 9 es el viernes 14, ¿vale? O 16, pues mal, ¿no? 14, 16 sería. 16, pues está mal, ¿vale? Entonces, tener que hablar eso. Y entonces, configúrate también alarmas para hacer eso parte de los ajustes mensuales o planificar videollamadas futuras, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, ¿cómo podrías hacer esa comunicación para hacerlo de manera eficiente con clientes? Antes de nada, te tengo que decir que esto va a depender, ¿vale? Porque a la hora de tu estructurar tus servicios de asesorías, también podrías hacer servicios... Yo recomiendo no tener más de 2 servicios. Uno normal y uno premium. Es verdad que a nivel psicológico, ¿vale? Pues básicamente por un escalado de precios puede tener sentido poner el barato, el medio y el caro, y que todo el mundo vaya al medio porque vea que tiene sentido. Si quieres hacerlo a nivel psicológico así, tiene sentido, ¿vale? Pero aunque lo hagas a nivel psicológico, tienes que saber que tu core tienen que ser 2 servicios e idealmente uno, ¿vale? Idealmente uno porque hay menos pérdida de foco. Pero si por lo que sea tienes 2 servicios, uno en el que tienes trato más directo por WhatsApp y otro en el que el trato directamente es por email, pues puedes utilizar las diferentes herramientas. Ahora bien, si estás empezando con tu negocio justo ahora y quieres ir con todo, da el servicio incluso por WhatsApp, porque ahí va a ser cuando vas a poder cobrar, pues yo qué sé, pues 100 euros al mes, que es algo, de verdad, es algo normal cobrar 100 euros al mes, pues puedes cobrar 100 euros al mes. Entonces, utilizarías WhatsApp, ¿vale? Para preguntas rápidas, seguimientos semanales y demás. Ahora bien, es muy importante que determines con el cliente que cada una de estas herramientas se va a utilizar de esta manera, ¿vale? Porque si no, como te comento, no vas a tener un negocio, sino que el negocio te va a tener a ti. Entonces, WhatsApp para preguntas rápidas y seguimientos semanales. El Gmail o el correo electrónico, no tiene por qué ser el Gmail, ¿vale? Es un ejemplo. Puedes utilizarlo para informes, progreso, revisiones, cambios que quieres hacer en la persona y demás. Y luego Meet o Zoom, no tienes por qué utilizar Meet, para hacer videollamadas a nivel revisión mensual, si por lo que sea lo vemos necesario, ¿vale? Puedes utilizar, por ejemplo, Zoom o Meet, lo que tú prefieras.
Entonces, un ejemplo, una gestión semanal que podrías hacer con varios clientes, vamos a poner que, por ejemplo, tú tienes 5 clientes, ¿vale? Entonces, si tuvieras 5 clientes, podrías hacerlo de tal manera que el lunes hicieras la revisión a 5 clientes, ¿vale? A los 5 para hacer los ajustes en los planes y demás. Luego el miércoles, ¿vale? 2 días después, podrías enviar esos recordatorios a los 5 clientes que tienes para saber que están actualizando el Google Sheets, que están poniendo los comentarios y todo. Y el viernes puedes planificar 2 videollamadas con clientes que, por lo que sea, imagínate que de estos 5, porque no todos van a empezar a la vez, obviamente, o sea, esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Va a haber clientes que uno te empiece el día 1 del mes, otro el 14, otro el 16, otro el 20, otro el 30, entonces es muy importante que lleves una planificación. Entonces, si por lo que sea a uno de ellos se le ha acabado el mesociclo y toca una videollamada para los cambios en sus programas y que a futuro renueve, pues lo medirías el viernes. No tienes que hacerlo así, ¿vale? Pero es un ejemplo. Entonces nada, como resumen de esta clase, pues ya has visto obviamente que es clave tener una muy clara gestión y organización del negocio, porque la clave es que tú tengas un negocio, no solo que seas un entrenador solopreneur, ¿vale? Entonces utilizar Drive, Sheets y Calendar va a ser clave, aunque puedes utilizar otras también. Bien, bienvenido entonces a este módulo nuevo, ¿no?, de aplicabilidad práctica, donde la idea es que los conceptos que tú has aprendido los puedas poner en práctica de manera directa y sobre todo puedas como darle forma a absolutamente todo, y también es una manera de ver si has entendido todo y poder integrarlo, ¿vale? Entonces vamos a estar tratando la estructura y realmente el mapeo, ¿no?, del funnel, el embudo de ventas para, en tu caso, como entrenador online, que el objetivo final, como bien comentábamos, es llevar a videollamada gratuita. Hay diferentes embudos también, como hemos visto, que puede llevar a página de ventas, que puede llevar a un programa, que puede llevar a un recurso gratuito. En este caso vamos a llevarlo a videollamada, ¿vale? Entonces, para ello, ¿cuál sería la clave? Lo primero vamos a hacer es optimizar el perfil, ¿vale?, de redes sociales, y también la estrategia de captación de leads. Entonces, partiendo de ahí, en esta clase el objetivo y sobre todo lo que vamos a estar mirando es cómo optimizar tu perfil, pero ¿para qué? Para poder llegar a esa videollamada y obviamente pasar de este primer paso totalmente cubierto, tener este primer paso muy bien asentado, para que luego esos potenciales leads se conviertan en clientes, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, lo primero, tendríamos que optimizar el perfil de Instagram, ¿vale? Como comento, Instagram o redes sociales, cualquier otro sitio, pero idealmente Instagram. Es verdad que también LinkedIn, para depende qué potencial cliente puede ser clave, pero para ir a escala no, ¿vale? Entonces, inicialmente te diría que Instagram, ¿vale? O sea, LinkedIn es para un sitio más high profile o para clientes bastante más selectos y que te puedan pagar más, pero no quiero que pierdas el foco ahora mismo, aunque a futuro, si quieres, podemos hablar también de eso, ¿vale? Entonces, lo primero es tener claro que tu perfil es tu currículum vitae, ¿vale? Olvídate de ese currículum que hacías, que lo pones, lo imprimes y lo llevas a algún trabajo y demás, que esos siguen funcionando en otros trabajos, entiendo, aunque a día de hoy tiene más sentido utilizar LinkedIn, pero en tu caso como entrenador da igual, o sea, a nadie le importa tu currículum. Lo que tienes que tener es una muy buena carta de presentación, que es tu perfil en redes sociales. Entonces, es muy importante también que la biografía haya un CTA, un call to action, una llamada a la acción directa, que sea reserva una videollamada gratuita para poder transformar tu entrenamiento, para poder llevarlo al siguiente nivel, para que te pueda ayudar, para ver si podemos trabajar juntos. Ahí tú puedes darle todas las vueltas que quieras, ¿vale? Y elimina enlaces innecesarios. Es decir, si tienes una lista de Spotify, un vídeo de YouTube, lo que sea, un recurso gratuito, olvídate. O sea, el foco tiene que ser uno. El objetivo que tiene esto es que en tu perfil solo puedan hacer dos cosas. O bien hacer clic en el botón para reservar la videollamada o irse, ¿vale? Porque si puede hacer clic en el botón, recurso gratuito, meterse un vídeo de YouTube, meterse a tu newsletter, no vale. O sea, tienes que centrar el foco en una sola cosa. La gente está muy ocupada y además en redes sociales el foco se pierde muy rápido, porque te entra tu perfil, pero en cualquier momento le va un gatito, una chica que le gusta, un chico que le gusta. Entonces, muy importante que el foco esté centralizado. Entonces, estrategia de contenido sería, como ya hemos comentado también en clases anteriores, en módulos anteriores, publicar contenido educativo y transformacional, ¿vale? Cuando me refiero a educativo y transformacional es que el objetivo en tu perfil no es demostrar que eres el mejor, sino es demostrar que tienes conocimiento, pero que también estás ayudando a diferentes personas y que les puedes ayudar a transformar su vida. Entonces pon también testimonios y demás, y puedes poner algo así, un CTA, como le comento abajo, de oye, pues quieres resultados similares a Paco, por ejemplo, si has hablado de Paco, por reservar una videollamada gratuita en el enlace de mi bio, y que todo el rato la idea es pum, enlace para potencialmente conseguir clientes. Entonces, ¿cómo podrías crear también una página de reservas, ¿vale?, para la videollamada? Aunque ya lo hemos comentado en módulos previos, pero como te comento, quiero que ahora metas la aplicabilidad práctica.
¿Vale? Es muy importante que en la videollamada, en lo que es el header o el título, aparezca cuál es el objetivo de la videollamada, ¿vale? Y cómo tú vas a poder ayudar a esa persona y qué es lo que puedes esperar de ello. Entonces, un ejemplo sería, oye, descubre cómo mejorar tu rendimiento con un plan de entrenamiento personalizado, ¿no? Entonces, ya te empiezas a rellenar las cosas. Para ello también obviamente será importante la parte de automatización, ¿vale? Como ya hemos comentado en clases previas, para esto podrías utilizar ManyChat, por ejemplo, MANY chat, ¿vale? Como de muchos chats, ManyChat. Entonces, pues imagínate que te dice, le dices, escríbeme la palabra cambiar o la palabra quiero si quieres que te cuente más sobre esto. Entonces tú podrías quiero y tú le pondrías, oye, gracias por tu interés, reserva una llamada gratuita conmigo aquí y le meterías el enlace. Entonces para esto, veo, el editor ha puesto mini chat, ¿vale? Es ManyChat, no mini, es ManyChat, ¿vale? Entonces, si alguien muestra interés por lo que sea, le enviarás un mensaje directo y tú no vas a ser, va a ser ese trabajador que tienes en tu empresa, como comentamos previamente, de inteligencia artificial, que va a ser ManyChat, ¿vale? Importante también meter la parte de estrategia de testimonios, como comentábamos. Publica, sobre todo en historias, ¿vale? Pero publica historias y posts de testimonios de clientes satisfechos, ya sea hablando, ya sea del cambio físico, ya sea del cambio a nivel mental que ellos comenten. Bueno, cualquier cosa que consideres que puede aportar y que puede el potencial cliente verse reflejado, pues va a ser bueno, ¿vale? Luego, obviamente, estrategia de contenido a nivel de subir reels, pues crea vídeos cortos, ¿vale? Con transformaciones físicas, pero sobre todo intercálalo también siempre con tips de entrenamiento, ¿vale? Porque si no, tu perfil va a parecer un lugar en el que simplemente quieres vender tus servicios, y no es así. Quieres vender tus servicios, pero como causa de segundo grado, ¿vale? Esto me lo enseñó un amigo hace mucho tiempo, y es que hay dos tipos de causas. Las causas de primer grado, que es, por ejemplo, pues, yo qué sé, te digo que eres genial y estás feliz. Pero una causa de segundo grado podría ser, por ejemplo, que tú subes una... He puesto un ejemplo muy simple, ¿vale? Pero una causa de segundo grado podría ser, yo subo unos tips de entrenamiento donde yo explico cómo hacer el press de banca y cómo poder mejorar la técnica con diferentes tips que yo dé, y la causa de primer grado es la que la persona aprenda de eso. Pero esa causa de segundo grado es que la persona, como te ha percibido como una persona que sabe y que potencialmente puede suplir esos problemas que tiene esa persona, puede verse interesada en entrenar contigo. Causa de segundo grado, ¿vale? Muy importante tener en cuenta. Entonces, cuando esta estrategia de contacto directo con interesados, ya lo hemos comentado previamente, es clave utilizar historias. O sea, no puedes utilizar un perfil de Instagram sin utilizar historias, es clave que lo utilices. Entonces utiliza sobre todo la parte de quizzes, ¿vale? O sea, hacer como diferentes concursillos, por así decirlo. Hacer también encuestas donde pongas sí, no, y a la gente que te diga sí, pues les contactas. Poner un emoji para que le cliquen, diferentes estrategias, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, ¿cuál sería el ejercicio práctico que deberías hacer desde ya, ¿vale? Empezar a ponerte con ello, sería diseñar desde ya tu estrategia de captación de leads, ¿vale? Entonces, tómate un tiempo, ¿vale? Para diseñar tu estrategia de captación, o bien en papel, te recomendaría hacerlo en una herramienta online, ya sea en Miro, lo puedes hacer en Paint también si quieres, lo puedes hacer en PowerPoint, donde tú prefieras, ¿vale? Para hacer nivel genérico y luego ya lo aplicas. Entonces, optimiza también tu perfil, ten muy claro cómo van a ser tus publicaciones en redes sociales, cómo vas a hacer para que esas personas luego lleguen a ti, configura ManyChat y de esa manera llevarles esa videollamada, ¿vale? Como comento, si quieres ver de estos temas en concreto que estamos comentando, vete también a clases previas, ¿vale? Porque esto es un poco como la aplicabilidad práctica o lo aprendido. Pues vamos entonces con esta clase número 2, ¿vale? De pura aplicabilidad práctica. Y en este caso lo que vamos a hacer es tratando un poco de manera genérica, pero... Bueno, de manera genérica, pero también con tips que creo que te van a servir muchísimo para aplicarlos desde ahora mismo. La estructura y automatización de ese funnel, ¿vale? Que vamos a hacer con el objetivo de que lleguen a esa videollamada gratuita y que potencialmente podamos conseguirlos en clientes y podamos renovarlos y luego a futuro pues tengamos un negocio de entrenamiento sólido. Bien, así que nada, obviamente la idea de hacer un funnel de ventas, un embudo, como ya hemos comentado previamente, ¿vale? Es desde que captamos a la persona, desde que captamos la atención de esa persona hasta que llega la videollamada y luego nos compra, ¿vale? Entonces es importante generar esa relación con el potencial cliente. Para ello, si nos vamos a la parte de abajo del funnel, ¿vale? Esta parte gris que vemos, que es donde la mayoría de gente no llega, obviamente la gente se va cayendo el funnel, pero si hablamos de esa parte gris, ahí estaríamos tratando la parte de la videollamada, ¿vale? Entonces, para ello, vamos a diseñar la página. Para diseñar la página tiene que ser muy simple,
pero también persuasiva, ¿vale? Es decir, que capte la atención de la persona y que la persona quiera quedarse ahí y no irse a otro lugar. Entonces, para esto, pequeño tip, sería clave incluir testimonios, ¿vale? Una muy breve descripción de lo que se va a ver en la llamada, ¿vale? Y luego un calendario integrado, ¿vale? Directamente, para que la persona solo tenga que hacer clic en el día, la hora, ponga nombre, correo, rellene todas las preguntas y adelante, ¿vale? Para esto, pues puedes utilizar diferentes herramientas, como comentábamos. Puedes utilizar Acuity Scheduling, que te comentaba en el módulo... No sé si lo comentamos en el 3 o el 5, yo diría que es el módulo 5, pero bueno, lo comentamos en uno de ellos. Schedule One también puedes utilizar, o Calendly. A priori, no te calientes la cabeza, utiliza Calendly, es la más user-friendly, al igual que Google Drive es mucho mejor que OneDrive o que Dropbox. Utiliza Calendly, ¿vale? Porque es lo que más va a estar familiarizado la persona o el potencial cliente. Entonces, utiliza Calendly también para correos de confirmación, para recordatorios, para crear la página. Calendly te permite también crear una página previa, o sea, previa y propia de Calendly, y eso te va a permitir, pues, ahorrar mucho tiempo y sobre todo que la persona llegue. ¿Por qué? Porque no te creas que, mira, aquí veíamos el embudo, te comentaba que en la parte de arriba la mayoría de la gente se cae, pero es que en la parte de abajo también, entonces siempre hay puntos de fuga. Y el punto de fuga que puede haber en Calendly es que la persona no asista, lo que se determina un no-show, ¿vale? Un no-show por encima del 25% sería preocupante. Tener un 75% de show rate estaría bien, pero un no-show de más de un 25% lo veo que hay que mirar cosas, ¿vale? Entonces, importante tener eso. Entonces, en cuanto a automatizar, pues obviamente tienes que actualizar esa parte de la automatización que tengas con tu programa, ¿vale? El que utilices, y obviamente si la persona no ha completado esa acción, ¿vale? Si por ejemplo iba a reservar en Calendly pero no ha llegado ahí, pues le puedes enviar un mensaje recordatorio de oye, veo que ibas a reservar la videollamada pero no has hecho, oye, te puedo echar un cable con algo. Esto lo puedes hacer con diferentes herramientas, lo puedes hacer con Zapier integrando la API de WhatsApp, lo puedes hacer con herramientas de análisis comportamental también, ¿vale? Pero bueno, ya lo podemos ver a futuro, es algo más avanzado. Y luego estrategia de contenido en correos prellamada, ¿vale? Es importante que los correos previos que le vayan a llegar antes de que hagáis la videollamada, es importante que le sitúes dónde está, ¿vale? Es decir, oye, poner ejemplos de clientes con los que ya has trabajado, expectativas de cosas que podría aprender en la llamada o que tiene que llevar ya preparado para la llamada. Esto lo que va a hacer básicamente es que cuando vayas a la llamada, lo primero, la persona ya sepa que le vas a vender un producto, ¿vale? O un servicio en tu caso, pero no en el mal sentido, sino que le vas a ofrecer la posibilidad de progresar y que ya hay otras personas que han tomado la decisión. Entonces vas quitando barreras y vas quitando sobre todo posibles objeciones que ocurran a futuro. Aunque objeciones siempre va a haber, porque al final una objeción es cuando la persona ya está interesada en ti, sino que quiere como más validación o quiere verle más el sentido a trabajar contigo, ¿no? Y luego obviamente tendrás que segmentar también los leads. Esto ya lo veíamos también en el módulo previo. Ya digo, no sé si era el 5 o el 7, uno de ellos era el tema del lead scoring, ¿vale? Oye, ¿cuánta gente ha reservado la llamada? ¿Cuánta gente ha abierto los correos? ¿Cuánta gente ha hecho clic pero no ha reservado? Toda esta parte es importante para que luego tú puedas personalizar esos emails que utilices con tu plataforma de email marketing y obviamente mejorar también la tasa de conversión de llamada, o sea, de potencial cliente a reserva y de reserva a cliente, ¿vale? Porque siempre hay puntos de fuga, como te comentaba. Entonces, luego también tienes que hacer la parte del lead nurturing, ¿vale? Es decir, de, por así decirlo, nutrir a esos clientes, que sería la parte de, oye, mira, no estás seguro si esto es para ti, mira cómo ayudé a Juan a conseguir esto y estaba en esta situación. Entonces, que se vean un poco identificados, porque si la persona no reserva la videollamada, pero se ha visto interesado en la videollamada, es porque algo le está frenando. Entonces, vamos a ayudarle en ese camino a que tome esa decisión, porque si nosotros estamos seguros de que nuestro servicio realmente es bueno y puede cambiarle la vida de alguna forma, sería egoísta no trabajar con esa persona. Entonces vamos a ello, ¿vale? Luego también la parte de optimizar la landing, ¿vale? La página de reserva es hacer test A/B. Oye, mira, pues prueba a poner el texto aquí, prueba a meter esta pregunta, meterle una imagen, quitar esta otra pregunta, meter un testimonio, prueba a hacer todo esto y aquí lo que puedes hacer es un test A/B, ¿vale? Hay softwares que te dejan hacer directamente un test A/B, ¿vale? Un test A/B es probar. A es una página de reserva, B es otra. Hay softwares que te permiten que directamente, automáticamente, muestra a algunas personas la A y otras la B, pero hay otros que no. Entonces, una cosa que puedes hacer tú es hacer un test A/B a mano, una semana
Durante 7 días utilizas una, durante 7 días otra. Mismo tráfico, mismo todo. Y la que más convierta es la que más sentido tiene para ti. ¿Vale? Una semana o un mes, como quieras hacerlo. Entonces, pues partiendo de aquí, lo que tienes que hacer obviamente es analizar también las métricas, ¿no? De ese funnel, de ese embudo de ventas, para poder ajustar todo y ver cómo hacer que más gente vea videollamada y más gente compre. Y eso sería. Entonces, como ejercicio práctico, pues coge un papel, dibuja tu funnel, ¿vale? Cómo quieres que sea cada una de las etapas, cómo quieres que luego ocurra en la videollamada, qué automatizaciones quieres que se desencadenen, y ya lo puedes poner en práctica. Estupendo, pues vamos ahora con una clase súper importante, ¿vale? De la parte del mapeo del funnel para poder llevar a los clientes a llamada y luego como que compren. Y esta parte es la estrategia de conversión y de cierre en la videollamada, ¿vale? Cerrar a un cliente significa que el cliente ha llegado a la llamada, quiere contigo, o sea, quiere que trabaje con esa persona y te paga. Cuando te ha pagado, se ha cerrado el cliente, ¿vale? Entonces, es súper importante hacer esto porque esta es tu oportunidad para conectar de manera muy directa con el cliente y que el cliente quiera comprarte y a futuro pues lo puedas convertir, lo puedas cerrar, ¿vale? Entonces, vamos a mapear de manera súper breve, pero muy efectiva, cómo sería la estructura de la videollamada, ¿vale? Lo primero sería un saludo y una conexión inicial con la persona, de oye, pues ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Aunque aquí te quiero dar también un tip personal que yo te diría, ¿vale? Y es, la clave aquí va a ser que no actúes como cualquier otra persona que vaya a hacer una videollamada. Entonces, hay algo que suele funcionar muy bien, que es no solo decirle hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, perfecto. Venga, va, pues vamos a empezar. No, es decir, imagínate que se llama Juan. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien. Hola, bueno, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Cómo ha ido el día de hoy? ¿O qué hiciste el día de ayer? Tal. Y la persona va a decir, ostras, qué raro, qué más le da lo que haga el día de ayer. Pero ya de alguna manera le va a hacer pensar de, ostras, esta persona es un poco diferente. Parece una tontería, de verdad, pero es importante. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Venga, perfecto. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? O imagínate que has hecho a las 7 de la tarde. Oye, ¿cómo ha ido el día? Imagino que estás cansado o tal. Te puede decir, sí, bueno, he estado trabajando, ahora he salido aquí, iba a ir al gimnasio, pero en vez de ir al gimnasio hoy pues he tenido una videollamada contigo. Entonces ahí ya puedes conectar y decir, ostras, pues antes de nada, mil gracias, ¿vale? Gracias por tener ese compromiso. Podría estar en cualquier otro sitio y que estés aquí, pues dice muchísimo de ti. Entonces, darte un poco también la enhorabuena por tomar esa decisión. Después, la idea sería ver los objetivos y los problemas, que te cuente un poco cuál es su idea, qué objetivos tiene, qué problemas está enfrentando, qué experiencia ha tenido con entrenadores pasados y demás, aunque nosotros ya vamos a tener un poco de info mediante las preguntas del Calendly, ¿vale? Que nos ha puesto. Luego, le presentarías cómo tú le puedes ayudar a la persona. Obviamente, estos 3 pasos, la parte 1 va a ser súper breve, la parte 2 tiene que ser prácticamente el 75% de la llamada, o sea, lo más importante es escuchar a la persona, tú tienes que hablar lo mínimo posible y luego al final ya le presentarías la oferta. La oferta, me refiero, el producto que tú tienes o el servicio que tú le vas a ofrecer y cómo le puedes ayudar. La idea, la clave, sobre todo si tú haces una muy buena videollamada, es que no tienes que ser tú quien le digas qué es lo que tienes, sino que la persona incluso te lo pida, ¿vale? Luego, el punto número 4, estaríamos hablando ya de cómo resolver esas objeciones, ¿vale? Las objeciones son las barreras que ese potencial cliente te quiere poner de por qué no quiere comprar tu servicio, pero la mayoría de las objeciones son mentira, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona tiene una objeción, tienes que estar súper contento, porque una objeción es un quiero esto, pero pasa esto otro. Entonces, oye, ya quiere trabajar contigo, solo que tiene un pero. Entonces, vamos a ayudar a esa persona a que se dé cuenta de que muy probablemente ese pero no existe, ¿vale? Solo que, pues suele ser, es una cortina de humo, suele ser miedos, inseguridades, experiencias pasadas, PTSD, que se dice en inglés, puede ser eso, ¿vale? Y luego ya, obviamente, le cerraríamos, le daríamos un próximo paso y llegaríamos a ello. Pero no todo es tan bonito, entonces vamos a ver diferentes partes, ¿vale? ¿Cómo podemos explorar los objetivos y los problemas del cliente? No sería decirle, oye, cuéntame, ¿cómo vas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué pasa? No, oye, mira, Pepe, ¿qué te impide alcanzar tus objetivos de entrenamiento en este momento? ¿Dónde te ves estancado? ¿Dónde crees que yo te puedo ayudar y quizás no has sido ayudado por otras personas en el pasado? Dime, ¿cómo crees que podemos trabajar juntos? Y entonces ya la persona te empieza a hablar. Luego, obviamente, presentar la parte de entrenamiento, de cómo tú le puedes llevar el entrenamiento. El precio que digas va a ser lo último, el precio es lo último. De hecho, la idea es que la persona te pregunte el precio de últimas, ¿vale? Pero bueno, no es necesario. Entonces, es muy importante que tú seas claro y que antes de decirle la programación de te voy a enviar Google Sheets, Drive, Doc, no le digas cuál va a ser
el vehículo. Dile cuál es el objetivo y dentro del vehículo, o sea, enséñale cómo es el coche por fuera. No le digas que tiene un motor V8 que gasta no sé cuánto, 10 litros a los 100, que va de 0 a 100 no sé cuánto tiempo. No, dile cómo es el coche. Entonces eso es muy importante, ¿vale? Entonces utiliza también casos de éxito de personas similares a ese perfil. Esto lo podrías tener preparado ya de antes y demás para generar esa confianza y que el cliente se sienta a gusto y diga, vale, estoy en el lugar correcto con la persona correcta, ¿vale? Ya haremos a futuro también, si te parece, un módulo específico puramente de llamada, que creo que ahí podemos también profundizar, pero ya a futuro. Entonces, luego, cómo manejar o cómo gestionar o cómo resolver o cómo bloquear incluso, que sería la clave, esas objeciones comunes. En cuanto a bloquear me refiero que antes de que la objeción ocurra, tú ya estás haciendo el address, ¿no? En español sería como que tú ya estás haciendo frente a una objeción antes de que la persona te la diga, ¿no? Imagínate que dice, pues no tengo tiempo, si tú previamente ya le has dicho de, oye, si en algún momento no te ha puesto ninguna objeción, ¿vale? Y le dices, oye, igual piensas, joder, me voy a abrumar, esto es mucho tiempo, no tengo tiempo, no te preocupes, porque tengo muchos clientes que tienen hijos, que trabajan, que están en una posición, lo que fuera, y tienen tiempo porque yo hago los entrenamientos de tal manera que es puramente eficiente, en 45 minutos, en una hora puedes estar entrenando, entonces ver cómo resolver esas cosas. O por ejemplo, es muy caro, ¿no? Antes de que la persona te diga que es muy caro, tú le puedes decir, oye, pues probablemente pues pensar, ostras, todo esto que me va a dar es un servicio muy grande, va a ser muy caro. Pues no es caro, porque realmente si lo comparas con le empiezas tú a comentar, y esto lo que va a hacer es que tú tienes que conectar con la persona con una gran como con generar una conexión casi como si fueras un amigo, pero no del todo, porque no puedes ser un amigo de una persona a la que simplemente quieres ayudar, tienes que ser una persona que realmente sea de autoridad para esa persona, pero sí que tengas esa cercanía, esa empatía con el potencial cliente, ¿vale? Luego, técnicas de cierre efectivas, esto es muy importante, ¿vale? Porque la gente lo que hace es, vas a la llamada, le haces la venta, resuelves las objeciones, todo perfecto, le dices el precio y te quedas callado. No, o sea, le dices el precio, te dice que ok, todo perfecto, entonces dices, oye, mira, ¿te parece si reservamos la próxima sesión introductoria para que podamos empezar con el plan para la próxima semana? O oye, imagínate que estás en noviembre, ¿no? O en diciembre, y la persona igual ya piensa que verano está muy lejos. Oye, ¿te parece si empezamos ya este mes? Imagínate que estamos el día 20, ¿te parece si empezamos ya mismo? O sea, tienes un par de días para organizarte y el mismo 22 hacemos una videollamada introductoria, te envío el plan y empezamos con ello para poder verte bien antes de verano. Entonces, que la persona vea que esto tiene un inicio y un fin y que el inicio es ya, dentro de poco, porque si no la gente lo va a postergar, porque tiene muchas más opciones ahí en el mercado. Entonces, ya que has llegado a este lugar tan complicado, como comentábamos, del embudo de ventas, que es abajo del todo, oye, saca partido a esto porque tienes una oportunidad muy buena delante de ti. Y esa persona también la tiene contigo, ¿vale? Entonces, luego, ¿cómo podrías hacer estrategias de seguimiento? Pues oye, si por lo que sea no has cerrado la llamada, pues algo muy clave que podrías hacer es, si tú has grabado esa videollamada, podías transcribir la videollamada, resumir esa videollamada y hacerle un resumen de lo que hemos comentado y cómo tú le podrías estar ayudando, y se lo envías por email, ¿vale? O por WhatsApp. De esa manera, la persona, te compre o no, se va a llevar una muy buena sensación y va a decir, ostras, Ander se ha preocupado bastante por mí, tiene interés, y igual no le contrato ahora, pero igual en 2 meses o en 3 o en un año voy a tenerle en cuenta. Entonces es muy importante que te compren o no te compren, te tengan como una persona que de verdad, con el alma, le quiere ayudar, ¿vale? Y luego, tema de urgencia y escasez, te he puesto aquí un ejemplo, ¿vale? Trampa de algo que yo no haría, ¿vale? De, oye, solo me queda una plaza o 2 plazas disponibles para meter ya. No. Si tienes que meter urgencia o escasez, métela real, ¿vale? Entonces, ejemplo, en vez de decir tengo 2 plazas disponibles, decir, oye, mira, actualmente tengo plazas disponibles, pero sinceramente, como quiero dar un muy buen servicio, no sé cuántas voy a tener disponibles mañana, pasado o la semana que viene. Entonces, no te voy a decir lo típico de solo te quedan 2 plazas, pero lo que sí que te digo es que no sé si a futuro va a haber plazas. Ahí soy totalmente sincero. Entonces aquí la persona lo que está haciendo es, ostras, no me está haciendo la típica de queda una plaza, quedan 2 plazas, sino que me está diciendo, o sea, de hecho me está diciendo que eso es algo que no hace, sino que me está diciendo, ¿vale?, que él no sabe con total honestidad si a futuro va a poder haber plazas. Entonces eso genera una especie de FOMO, lo que en inglés se llama Fear of Missing Out, de que la persona va a estar ahí en la llamada y va a decir, ostras, lo mismo puedo o lo mismo no, voy a tomar la decisión ya.
¿vale? Entonces es mucho mejor. Y luego, obviamente, si por lo que sea quisieras, puedes hacer también un upsell, un downsell o lo que fuera, ¿vale? Si por lo que sea el cliente no... Un upsell es venderle un producto superior, ¿vale? Pues imagínate que le vendes un servicio de asesoría, pero luego también le quieres vender un servicio de nutrición que tienes con un nutricionista con el que te puedes asociar, ejemplo, ¿vale? Y el downsell es lo contrario, venderle un producto más barato. Entonces imagínate que dices, oye, pues... no me interesa o no quiero estar con esto. Bueno, perfecto, pues no pasa nada, no tiene por qué ser para todo el mundo, quizás no es tu momento ahora para hacer asesoría, pero tengo esto otro. Si recuerdas, en módulos previos comentamos el tema de las membresías. Entonces, oye, igual no te encaja esto, que vale 290 el trimestre, pero quizás esto, que tiene simplemente un precio de 60 euros al mes, que es nada, pues puedes entrar aquí y te puedo echar un cable con ello. Entonces, creo que ahí puedes rascar también, por así decirlo. Entonces, ejercicio práctico, muy importante. Prepárate un guión, ¿vale? Para tu próxima videollamada. Si tienes la próxima videollamada hoy. Si la tienes mañana, mañana. Y si no la tienes, ponte ya a trabajar para tener una videollamada y poner esto en práctica, porque créeme que por mucho que hayas aprendido en esta clase, que hayas cogido apuntes, que lo hayas integrado, como se aprende es haciendo. Así que debes de prepararte la estructura. Cuando digo guión no me refiero a hola, adiós. O sea, no me refiero a un guión que te tengas que estudiar de memoria, sino tener una estructura base sobre la que tú puedas ir jugando y fluyas de manera muy, muy natural, ¿vale? Así que esa sería la idea. Y la idea es que esto iba a ser el final de la formación como tal, pero te voy a incluir algo extra. Como te he dicho, no hay ninguna venta escondida aquí ni nada del estilo, pero lo que sí que quiero es darte incluso más aplicabilidad para que puedas obtener resultados ya mismo cuando termines este curso. Entonces te voy a incluir una clase extra en la que te explico cómo yo haría como entrenador online y cómo yo enseño a los entrenadores online con los que trabajo para conseguir 3 clientes en los próximos 7 días. Y no es la típica promesa, te voy a decir la aplicabilidad práctica y el paso a paso para cómo hacerlo. Así que vamos a ello. Vamos entonces con una clase de súper aplicabilidad práctica inmediata al momento, ¿vale? Y sobre todo es para englobar un poco todo lo que tienes que saber, ¿vale? Para si ahora mismo en 7 días, en una semana, desde hoy, decir, mira, imagínate que hoy fuera domingo, decir, vale, pues para el próximo domingo quiero empezar a accionar y conseguir 3 clientes. El objetivo de 3 clientes es un objetivo genérico que te puedes poner, pero es para que te pongas un objetivo ya y empieces a aplicar todo esto que vamos a explicar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ese plan de acción. Sin más miramientos, ya sabéis que aquí no entramos con florituras ni nada del estilo, vámonos a meter directamente, ¿vale? Lo hemos dividido en 3 fases, ¿vale? Va a estar la fase 1, 2 y 3, que lo vamos a dividir en los días 1, 2, días 3 a 5, días 6 a 7, ¿vale? Eso va a ser. Entonces, vámonos con la fase número 1, ¿vale? En este caso de la fase, lo que vamos a hacer es preparar el terreno para vender rápido, ¿vale? Recuerda que ahora mismo estás partiendo de, ya sea de cero o de quiero tener más clientes de los que tengo actualmente y quiero mejorar mi proceso de captación y luego de retención de clientes, ¿vale? Es decir, lo primero que tienes que hacer, si por lo que sea todavía no sabes para nada ni siquiera cuál es tu cliente ideal, ni a quién vas a ir, ni quién quieres que realmente te vaya a comprar, ¿vale? Lo que vas a hacer, lo primero es definir tu cliente ideal y lo vas a hacer en 5 minutos, por decir, pero lo puedes hacer antes, ¿vale? Ya sabes que también dentro de la academia, en PCA Pro, pues aquí tienes una plantilla que te puedes descargar y utilizar para el cliente, ¿vale? Pero dicho eso, lo primero que tienes que ver, lo más importante realmente, lo más relevante, es qué problema tiene aquella persona, ¿vale? El problema que está enfrentando, el problema puede ser, oye, tengo un problema que es, voy al gimnasio constantemente, llevo 2 años yendo al gimnasio, lo que pasa es que no veo progreso e incluso por más que voy, parece que no sirve absolutamente nada porque voy incluso hacia atrás, ¿no? Pues lo típico de, oye, intento perder peso, pero realmente incluso gano peso. Puede ser un objetivo, ¿vale? Lo siguiente, ¿qué desea conseguir en 30 días? Es decir, ya has definido el problema, ahora tienes que ver esa persona que tiene ese problema, qué objetivo tiene en 30 días, digamos 30 o 90, lo que fuera, ¿vale? Entonces vas a entender mucho mejor cómo tú puedes ofrecerle una ayuda a esa persona. Y una vez que sepas también qué es lo que esa persona quiere en 30 días, vas a tener que ver por qué aún no lo ha logrado. Ejemplo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo súper genérico. La persona tiene un problema de que quiere bajar de peso, pero no lo consigue para nada, ¿vale? Entonces, ya sí que sí ha dicho, mira, en los próximos 30 días o 90 días, lo que sea, ¿vale? Quiero conseguir, aunque sea no bajar X kilos, pero lo que quiero es conseguir la constancia que me permita ir al gimnasio, alimentarme bien y empezar a verme mejor, ¿vale? ¿Por qué aún no lo ha logrado? Pues puede ser, ejemplo, ha tenido anteriores entrenadores, ha tenido malas experiencias, no es capaz de seguir la dieta, nunca ha tenido una persona que realmente le haga un servicio automatizado. No.
un servicio personalizado, mejor dicho, ¿vale? Entonces, tenemos que atacar un poco ese dolor en el buen sentido, ¿vale? Una vez que ya sabemos y entendemos a ese cliente, lo que tenemos que hacer es crear una oferta irresistible, de esto ya hemos hablado en la academia, en PCA Pro, ¿vale? Pero crear una oferta irresistible. Para ello, lo puedes hacer, he puesto aquí en menos de una hora, pero lo puedes hacer incluso en menos tiempo, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener una promesa súper clara. Ejemplo, oye, te ayudo a el resultado que quieras en X días sin objeción principal. Ejemplo, puedes decir, te ayudo a perder grasa en 90 días sin restringir tus alimentos favoritos. Es un ejemplo, ¿vale? El tema del precio, tienes que tener un precio cerrado, ¿vale? Tú tienes un precio ya claro para esa persona y ese precio es el que vas a hacer. No reduzcas tus precios, nunca reduzcas tus precios. Ahora bien, si tú quieres, imagínate que tu trimestre cuesta 300 euros, le tienes que decir, oye, mira, mi trimestre cuesta 300 euros y incluye todo esto. Ahora bien, si esa persona no puede bajo ningún concepto, tú lo que sí puedes es que tu servicio lo reduzcas, es decir, ofrezcas menos, ¿vale? Menos de ti en el servicio y hacer algo más barato. Es decir, eso no es venderte barato, sino eso es que tu servicio vale lo que vale, pero si lo quieres con bastantes reducciones, pues también lo puedes obtener. Es decir, es importante nunca dejar dinero encima de la mesa, ¿vale? Siempre que seamos éticos, obviamente, pero nunca dejar dinero encima de la mesa. Entonces, también hay una parte importante, ¿vale? Que sería clave que tú le dieras también un bonus de acción rápida, porque la gente al final, aunque tenga un objetivo, ¿vale? Siempre lo va a postergar, pues por miedos, por experiencias pasadas, por lo que fuera. Entonces le puedes dar un bonus, decir, oye, mira, si accedes ahora, ¿vale? Si accedes ahora, empezamos con tu programación y demás, podemos hacer una cosa. Si ahora o de aquí a dentro de 2 días, en 48 horas, accedes al programa, te puedo regalar también una sesión 1 a 1 gratis conmigo, ¿vale? Una videollamada de 1 hora, por ejemplo, en el que vamos no solo a ver tu caso, sino también te voy a dar un poco el plan que vamos a hacer en estos tiempos y que luego tú también tengas un plan de salida para que te independices, por así decirlo, de un entrenador. Es un ejemplo, ¿vale? Punto número 3 de esta primera fase va a ser optimizar tu perfil en las redes sociales, ¿vale? Para que sobre todo esas ventas vengan más a ti. Entonces, ya sabes esto porque lo tienes dentro de la academia en PCA Pro, pero bueno, lo primero es una biografía con una promesa clara y un call to action o una llamada a la acción súper directo que puede ser, pues envíame un DM con la palabra X o que rellene el formulario. Todo esto ya lo ves dentro de la academia, ¿vale? Luego, fijar una o incluso 3 publicaciones con testimonios o casos de éxito puede ser un buen ejemplo en tu perfil de Instagram. Las 3 primeras imágenes que salgan en el feed, fijarles y que sean 3 cambios, ¿vale? Para que incluso si la gente viene a futuro de anuncios, pues pueda ver que efectivamente eres entrenador y que consigues cambios en tus clientes, ¿vale? Eso da lo que se llama prueba social. Y lo siguiente, obviamente, tener historias destacadas con preguntas frecuentes, resultados, testimonios de personas, cómo es tu metodología de trabajo, todo eso, ¿vale? Bien, vámonos entonces con la fase número 2, ¿vale? En los días 3 a 5 en los que vamos a activar esa demanda, ¿vale? Para nuestro servicio y sobre todo vamos a empezar las conversaciones con los potenciales clientes. Para eso lo primero es que vamos a tener que publicar de manera estratégica, todo esto ya lo sabes, obviamente, porque lo tienes dentro de la academia, pero para esto te voy a dar un formato que puedes directamente copiar y pegar y aplicar ahora mismo, es decir, estás viendo este vídeo, aplicarlo ahora mismo, ¿vale? Lo primero sería hacer una posible encuesta, por ejemplo, ya sea en publicación o en historias de dolor. Ejemplo, oye, ¿qué te frena más para X meta? Es decir, ¿qué te frena más en tu objetivo de perder grasa? Y ahí las respuestas que te haga la gente van a ser potenciales clientes que luego tú puedes derivar o bien a videollamada, o bien a que te rellenen un formulario, o bien a que directamente te lo lleves a WhatsApp y le cierres ahí, ¿vale? Lo siguiente, si haces un post, por ejemplo, puedes hacer un post con prueba social, como te decía antes. Ejemplo, mira cómo, nombre del cliente, imagínate, mira cómo Pepe logró X resultado, pues perder grasa de manera sostenible, por ejemplo, en solo, ejemplo, 90 días, ¿vale? Y luego le puedes meter, ¿quieres esto mismo? Respóndeme la palabra que sea, y luego ya lo llevas tú ahí, a videollamada, a formulario o directamente a hablar con él. Y luego una story, una vez que ya has hecho esa línea de contenido, puedes subir también una historia con CT directo de, oye, hay 3 plazas disponibles para mi programa este mes, si quieres una, respóndeme info y te explico, info, quiero, lo que sea. Muy importante también este punto, ¿vale? Es importante que seamos realistas y que no intentemos meter a la gente en simplemente una acción impulsiva, ¿vale? Porque sí.
Si decimos que tienes 3 plazas, es importante que tengas 3 plazas de verdad, ¿vale? Porque a veces la gente, me queda una plaza, la gente no se lo cree. O sea, estamos en 2025, esto ya la gente no se lo cree. Entonces, si te quedan 3 plazas, que te queden 3 plazas de verdad. Si no, directamente puedes también jugar con urgencia sin mentir. O sea, de hecho, no puedes, debes jugar urgencia sin mentir. Entonces, si por ejemplo te quedan 3 plazas de verdad, oye, mira, te quedan 3 plazas para mi programa este mes. Si por lo que sea no es así, le puedes decir, oye, accede ahora con condiciones especiales, ¿vale? O esto va a exfumarse en 3 días, por ejemplo. Eso sí puede ser, es decir, unas condiciones especiales mediante las cuales tú pues le incluyas una sesión 1 a 1 contigo al empezar, o le incluyas también unas propuestas de ejercicios para poder hacer, si por lo que sea no tiene gimnasio, cuando vaya de viaje. Ejemplo, ¿vale? Es decir, es muy importante que tú añadas valor a la oferta, pero siempre lo hagas de manera súper ética y real, obviamente, porque la mentira tiene las patas muy cortas, ¿vale? Lo siguiente, generar mensajes, ¿vale? En redes sociales que no sean invasivos, un poco en lo que hacíamos antes, que no sean invasivos, pero que generen ventas. Un ejemplo que podrías hacer es el típico, ¿vale? Método PAS. No, esto no lo ha inventado nadie en el siglo XXI, ¿vale? Esto se utilizaba hace muchísimos años, pero bueno, el problema, agitación, solución, ¿vale? Entonces ahí puedes generar varios scripts, ¿vale? Para utilizar en 3-5 mensajes más o menos, y un ejemplo puede ser, oye, veo que has votado en mi encuesta, ¿vale? Imagínate que la encuesta has puesto, ¿tienes un problema? Sí, no, vale, si has votado, veo que has votado, oye, ¿qué has intentado hasta ahora y cómo crees que yo te puedo ayudar? ¿Vale? Después de eso, ¿vale? La gente obviamente no va a decirte, venga, pues te voy a comprar. No, van a ocurrir, van a haber barreras, ¿no? Piedras en el camino que van a ser objeciones. Entonces, ¿cómo puedes manejar esas objeciones? Todo esto, obviamente, ya sabes que lo tienes dentro de PCA Pro en la academia también, pero ¿cómo puedes manejar estas objeciones? Si, por ejemplo, te dice, no tengo dinero, le puedes decir, oye, mira, está perfecto, pero si el dinero realmente, vamos a poner como que el dinero no es un problema, todo el dinero está ahí fuera, tienes toda la cantidad de dinero posible, oye, si esto no fuera un problema, ¿lo harías? ¿Vale? Y ahí es donde tú ya inicias el proceso. Obviamente no vamos a tocarla aquí porque ya sabes cómo resolver esta objeción dentro de la academia, pero ahí seguir, ¿vale? Si por lo que se te dice no tengo tiempo, le puedes decir, oye, este programa realmente está diseñado para que te ahorre el máximo tiempo posible y no te quite más tiempo de tu día a día. Por lo tanto, el tema del tiempo, no te preocupes, ¿vale? Que si ahora crees que es un problema, yo te voy a hacer ver que no lo es, y de hecho va a ser una ventaja, porque lo bueno que va a tener este programa es que se va a adaptar 100% a tus tiempos, ¿vale? Y luego, una parte también clave, si quieres darle incluso como más énfasis, como decíamos antes, es crear una oferta especial para la gente que esté indecisa, lo que decía antes, ¿no? Oye, si empiezas hoy, te regalo X, ¿vale? Te regalo una sesión gratis ahora, te regalo, lo que decía, ¿no? Un plan de entrenamiento para cuando te vayas de viaje, para entrenar con gomas, lo que sea, ¿vale? Bien. Terminamos con la fase 2. Vámonos con la fase número 3, que es la última fase. Y esta fase ya es para cerrar a los clientes y recibir los pagos ya de ya, ¿vale? Es decir, conseguir ya tu cliente. Estaríamos en ya los últimos días de esta semana, que quiero que apliques, de hecho. Así que nada, lo siguiente que haríamos sería hacer una oferta flash con urgencia real, ¿vale? Como te decía antes, si de verdad, ¿vale? Si de verdad tú quieres cerrar plazas, de verdad, ¿vale? Puedes decir que las vas a cerrar en 24 horas, ¿vale? Es decir, mañana cierro plazas. Y las cierras de verdad. Si por lo que sea no las vas a cerrar en 24 horas, le puedes decir que mañana se acaba la opción de entrar a mi programa con condiciones especiales, como decíamos antes, ¿vale? Lo siguiente, precio con descuento, si solo son las primeras 48 horas, esto, ¿vale? Normalmente no tiene sentido y no es bueno hacer descuentos, ¿vale? Pero si tú acabas de empezar y tienes 0 clientes o un cliente, ¿vale? Sí puedes realizar descuentos por decir, oye, mira, lo que suele decir de Founder Price o Founder Member, ¿no? Que sería de, oye, vas a ser de las primeras personas a las que yo esté ayudando, ¿vale? Aparte de la gente que ha ayudado, si has ayudado a amigos y demás, vas a ser de las primeras personas a las que he ayudado, por lo tanto, te voy a reservar este precio especial para ti si lo obtienes en las próximas 48 horas, que creas que sepas que a futuro no va a haber descuentos, ¿vale? Y luego, si obviamente tienes que acompañar esto de prueba social, testimonios que tengas, como digo, pueden ser testimonios de amigos tuyos a los que has entrenado gratis, ¿vale? Por ejemplo, o mensajes directos de gente que está feliz, o WhatsApps de esos potenciales clientes que has convertido que ya están contentos también contigo y demás, ¿vale? Luego, obviamente, ten en cuenta de que la gente no te va a decir, venga, uy, me parece estupendo, toma la tarjeta y te va a pagar. No va a ser siempre así, ojalá lo fuera, pero no va a ser así. Entonces, tendrás que hacer un seguimiento de manera estratégica, ¿vale? Para que eso convierta en clientes. Entonces, para ello,
lo que vas a hacer es, lo primero, mensaje número 1, ¿vale? Que puedes enviar es, oye, ¿tienes alguna duda antes de que empecemos ya con el programa y que yo cierre las plazas o que cierre la oportunidad de entrar con estas condiciones especiales? Si por lo que sea no te responde, ¿vale? Que es normal, es decir, que la gente no te responda, entiende que en redes sociales es súper normal, le puedes decir, oye, si te interesa todavía, dime sí, ¿vale? Y te explico súper rápido cómo podemos llevarlo adelante, sobre todo para que no puedas perder, o sea, para que no pierdas la oportunidad. Y tú en este caso lo que vas a hacer es mantenerle en ese estado, ¿no?, más caliente de venta. Una vez más, no estás pusheándole, no estás obligándole a comprarte, ni mucho menos. Simplemente que esa persona obviamente quiere que le ayudes. O sea, esta mentalidad tienes que tenerlo siempre. Si la gente se ha interesado por tu servicio, la gente te quiere comprar, sí o sí. Ahora bien, tiene objeciones y tiene barreras en el camino que tú tienes que ir abriendo o rompiendo para poder llegar a esa relación mutua que vais a tener con profesional y alumno, ¿vale? Alumno o cliente, como queramos llamar. Entonces, sobre todo porque digo, porque el 60% de las ventas viene del seguimiento. O sea, esto es así. El seguimiento que tú hagas después de hacerle esa venta es lo que va a determinar que al final ese cliente se quede contigo. También porque ese cliente se quiere ver arropado. Ten en cuenta que quiere hacer un cambio en su vida. Quiere perder peso, quiere ganar músculo, lo que sea. Al final hay una inseguridad ahí, o una inseguridad, o no tiene por qué ser inseguridad, pero sí que hay una sensación de cambio, ¿no? De que quiere cambiar aquello en lo que está ahora. Entonces es importante que tú le des un seguimiento y que le des confianza, ¿vale? Entonces, ya de manera última, has hecho todo y ahora, ¿cómo recibir el pago? Pues simplemente le puedes enviar un link de Stripe Payments, ¿vale? Si le haces o bien pago único del trimestral o lo quieres dividir en 2 o 3 pagos, ¿vale? Obviamente tendrás que meterle algo de intereses si lo hacen 2 o 3 pagos para que tenga la iniciativa de hacer pago único, sobre todo también porque cuanto antes esté el dinero en tu bolsillo, mucho mejor, porque así puedes reinvertir en anuncios, puedes reinvertir en equipo, puedes reinvertir en cualquier cosa, en software de edición, lo que sea, ¿vale? Luego, si por lo que sea lo quiere enviarle factura o el recibo y demás, hay veces que la gente lo quiere, pues oye, mira, quiero meterme esto como factura porque imagínate que alguien quiere meterlo de gasto o quiere tenerlo simplemente para que su contable lo tenga en cuenta. Pues es importante hacer eso y luego darle el acceso inmediato, ¿vale? No quiere decir que le des el plan al momento, pero sí que tengas un proceso de onboarding, que esto ya lo tienes explicado dentro de PCA Pro en la academia, tener un proceso de onboarding muy bueno para que esa persona se vea atraída por obtener tu servicio. O sea, por tener tu servicio, por empezar con tu servicio y sobre todo empezar a tener progreso contigo, ¿vale? Y nada, esto ha sido un poco todo.